Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche vamos a proseguir con la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es una bendición tener el tiempo para compartirlo en la casa de Dios. Dios bendiga a mi hermana y Dios bendiga a mi cuñado que no les había saludado. Es un privilegio estar en la casa del Señor y verles adorando el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Nuestra vida no pudiera ser sin la ayuda y sin la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de arruinarnos, de matarnos, de destruirnos? Porque el propósito del enemigo es hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas veces el enemigo habrá tratado? Lo trató con Job. Gloria al Señor. Usted se recuerda cómo el enemigo le dijo al Señor: ¿y cómo no te va a servir si tú le has cercado con bienes? Eso indica de que el enemigo había tratado, tal vez en varias ocasiones, de atentar contra la vida de Job. Pero Dios tiene un vallado en derredor nuestro para protegernos. Gloria al Señor. El cristiano debe de vivir confiado en que la mano del Señor nos ha de guardar siempre. No importa que se levanten adversidades, siempre vamos a confiar en la mano del Señor. Si estas son adversidades monetarias, físicas o de índole espiritual, siempre tenemos la confianza que nuestro Dios pelea la batalla por nosotros. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche yo quiero invitarle a buscar unos versículos de la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer unos versículos para la honra y para la gloria del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Su palabra siempre es viva y es eficaz. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 18 del libro de Reyes. 460. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y vamos a leer en el versículo número 30 para la gloria del Señor. Aunque todo el pasaje ocupa desde el versículo 20 hasta el versículo 40, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tomar solamente un versículo, y es el versículo 30 para la gloria y para la honra del Señor. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 para la gloria de Cristo Jesús. Y cuando usted lo encuentre, entonces ya sabe cuál es la señal. Confirma con un amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo Amén. Gloria a y Dios. para la gloria de su Santo Espíritu. Vamos a esperar que lo encuentren todos. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor así como está escrita y dice de la manera siguiente: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo no sé si usted lo quiere leer todos juntos de nuevo, el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tus bondades, por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, adorando tu nombre. Permite que la estancia en este lugar, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que nadie salga por esa puerta así como entró. Que el que vino triste salga feliz y contento. Que el que vino cansado salga, Señor, con nuevos ánimos. Que el que vino cargado salga sin esas cargas que traía. Que el poder de tu Santo Espíritu visite nuestras vidas, Señor, y que en tu nombre cualquier muralla, cualquier barrera caiga por tu poder bendito, y tu pueblo reciba esta gloriosa libertad que solo tu Santo Espíritu puede otorgar. Te lo pedimos todo en el glorioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios. Puede usted sentarse. En esta noche vamos a proseguir con la palabra del Señor y vamos a tomar este versículo que leímos bajo el tema arregla tu altar. Es el tema en el que vamos a pensar. Arregla tu altar. Gloria al Señor. Cuando leemos nosotros en este pasaje de la palabra del Señor, como antes dije, todo el capítulo 18 se ocupa de contar la historia acerca de la vida del profeta Elías. En este episodio especialmente, el pueblo de Israel estaba atravesando una situación difícil. Cuando nosotros vemos la historia del pasado del pueblo de Israel, nos damos cuenta que este pueblo era como los otros pueblos, ¿verdad? No estaban compuestos de superhombres. El pueblo de Israel no estaba compuesto de superhombres o de supermujeres. Eran hombres normales, hombres así como nosotros, con las mismas deficiencias, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas tendencias, con las mismas debilidades. Gloria al Señor. Sin embargo, ha habido algo que desde el principio ha hecho al pueblo de Israel especial en esta tierra. ¿Qué es lo que ha hecho especial al pueblo de Israel sobre este mundo? ¿Por qué Israel se ha ganado sin hacer mérito ninguno el rechazo, el desprecio, el odio de todo el mundo? Todos los pueblos han tratado la manera de destruir. La mayoría de los pueblos, especialmente los pueblos vecinos, han tratado la manera de destruir a este pequeño país, a esta pequeña nación. Han tratado de erradicarlo por completo de sobre la faz de la tierra. Han tratado de aniquilarlo, lo han invadido un sinnúmero de ocasiones, han barrido su tierra, han ocupado su territorio, han abusado de sus mujeres, los invasores, han atropellado a los niños. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el punto principal para que Israel sea rechazado, inclusive en nuestro tiempo, cuando vivimos tiempos modernos, cuando hay derechos humanos? Gloria al Señor, que defienden los derechos de los desvalidos. Sin embargo, a Israel se le ha tratado de imponer sanciones políticamente hablando, con el propósito de ¿qué?
de que Israel sucumba ante la voluntad de las potencias del mundo. Gloria al Señor. Sin embargo, este pequeño pueblo, Dios lo ha levantado. El punto principal, la razón principal, gloria al Señor, por qué Israel es diferente, es porque Dios lo eligió de entre todos los pueblos. Dios lo escogió para que fueran su propiedad, para que fueran su pueblo, para que fueran su nación, para que fueran su heredad. Eso es lo que hace diferente a Israel de todos los pueblos. Gloria al Señor. Sucede algo similar con la vida cristiana. Nosotros, en el sentido físico, no es que seamos diferentes de la gente del mundo. Gloria al Señor. Tenemos ojos, tenemos brazos, tenemos pies, somos de carne y hueso, tenemos sangre que corre por nuestras venas, al igual que la gente del mundo. Gloria al Señor. Vivimos en este planeta, luchamos por la sobrevivencia física. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes a la gente del mundo? ¿Qué es lo que nos hace especiales en esta tierra? Es porque el Dios del cielo nos eligió también a nosotros, al igual que eligió al pueblo de Israel. A nosotros también nuestro Dios nos ha elegido de entre la gente de este mundo para convertirnos en su heredad, en su pueblo. Y ahora, con este grado más elevado, Dios nos ha elegido para que seamos la iglesia de Cristo, la prometida del Señor, con mira a escalar hasta el tercer cielo. Gloria al nombre del Señor, en donde se celebrará una boda gloriosa entre todos los salvados que componen el cuerpo glorioso de nuestro Mesías, que está pronto a defender, y nuestro glorioso Cordero de Dios, que vino a dar su vida por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este episodio que nos narra este capítulo 18 sucedió alrededor del año 853, 860, antes de la era de Cristo. Gloria al Señor. Hace mucho tiempo. Y este tiempo marca un periodo de decadencia espiritual del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Decía hace unos minutos que Israel era igual que todos los otros pueblos. ¿Qué le hacía diferente? Es el hecho de que Dios lo haya escogido. Pero el pueblo de Israel ha sucumbido ante las tentaciones, ante las cosas de este mundo. Ha llegado a sucumbir ante la idolatría también, debido a que después que concluyó el reinado de David, aquel monarca que fue glorioso delante de la presencia del Señor, terminando también con el reinado de su hijo Salomón, quien en sus postrimerías se apartó del camino del Señor, se apartó hacia la idolatría, se inclinó a las imágenes, adoró ídolos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. De allí en adelante, los monarcas subsecuentes fueron personas que no siguieron a Dios tan de cerca como estos hombres, David y Salomón. Gloria al nombre del Señor. Fueron monarcas que desobedecieron la palabra de Dios. El temor de Dios no permaneció en ellos. Y como ellos perdieron el temor de Dios, pues el pueblo también se desenfrenó. La palabra de Dios dice que donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. El pueblo gloria al Señor, se va de la presencia del Señor cuando no hay ley de Dios. Y en esta etapa específica, el pueblo de Israel había abandonado la fe verdadera, había abandonado el servicio al Dios verdadero. Y yo quiero que usted me siga en la palabra, porque hay cosas importantes para nosotros en este mensaje. Gloria al Señor. El pueblo se apartó debido a que el monarca que había ascendido al trono
se llamaba Acab, un hombre que no conocía el temor de Dios, un hombre que ascendió al trono con el propósito de vivir la vida a como él le parecía. Se olvidó de las ordenanzas de Dios, se olvidó de los mandamientos de Dios, se olvidó que él era como un padre para todo el pueblo y que todo el pueblo lo estaba mirando, estaba viendo la forma como él se conducía, si aplicaba la ley de Dios, si se depravaba, gloria al Señor. Pero este hombre cometió otro error, no solamente el de no tener en cuenta a su Dios, sino que también contrajo matrimonio con una mujer que no era judía, una mujer que no conocía el temor de Dios, y esta mujer hizo socavar la voluntad de Acab y lo condujo por el camino equivocado, lo condujo a edificar templos, lugares altos, lugares de adoración para darle honra a Baal y a la diosa Acera, dioses que no conocieron los hijos de Israel, porque estos no fueron los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Sin embargo, gloria al Señor, en la misericordia de Dios, Dios siempre ha tenido mensajeros, Dios siempre ha tenido portavoces en este mundo, porque el amor de Dios ha sido tan grande que le duele ver al hombre hundido en la miseria y siempre le muestra un camino, como lo hizo con nosotros también, mostrándonos un camino, alcanzándonos del lugar donde habíamos caído en la desgracia, en la miseria, en la oscuridad del pecado. Nos mostró la luz del evangelio y nos hizo estar firmes, en roca firme, gloria al nombre del Señor. Israel estaba atravesando un momento de apostasía, habían caído en la apostasía, se habían vuelto en pos del Dios verdadero, gloria al Señor, hacia la falsedad, hacia la mentira, hacia la vanidad, adorando aquello que por naturaleza no eran dioses. Toda cosa que fabrica la mano del hombre no se puede convertir en Dios. Y Baal era una escultura y Acera era una escultura, y el pueblo de Israel había caído tan bajo hasta la degradación de doblar sus rodillas y besar a Baal, después de que el Dios eterno con mano fuerte los sacó, haciendo prodigios y milagros en la presencia de Faraón. Abrió el mar rojo para que ellos atravesaran, abrió camino en el desierto, les dio pan, les dio agua, les dio protección, y ellos se olvidaron de la benevolencia de Dios, y ahora todo el pueblo estaba dándole honra a Baal. Gloria al nombre del Señor, por la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan profundo, que siempre busca la forma de levantar al ser humano. Bendito el nombre del Señor. Cuando los pueblos se apartan de Dios, cuando las familias se apartan de Dios, cuando las naciones se apartan del Señor, entonces vienen las catástrofes, entonces vienen las desgracias, entonces vienen las ruinas. Lo mismo sucede en el sentido individual, cuando el hombre y la mujer, después de haber conocido al Dios verdadero, deciden apartarse del Señor. Entonces, bendito sea Dios, vienen las dificultades, vienen las amarguras, vienen las desgracias a la vida humana. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que mejor es no haber conocido al Dios verdadero que después de haberse conocido volverse atrás, porque Dios es vivo, Dios es real. La Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria al nombre del Señor. Israel se había vuelto de en pos de su Dios, y como antes dije, toda nación que se aparta de Dios, tarde o temprano va a sucumbir
vivir en la desgracia, tarde o temprano va a caer presa de sus propias redes. Gloria al Señor. Si echamos un vistazo un poquito atrás a la historia de esta nación, esta gran nación próspera que muchos la comparan al igual que la tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Esta nación también fue edificada sobre bases que fueron bases casi cristianas. Gloria al Señor. Existía el temor de Dios entre los grandes, entre los gobernadores. Habían presidentes que dedicaban tiempo para la oración, a estar en la presencia del Señor, y por muchos años, incluso en este siglo que pasó, se practicaba el orar en las escuelas, el invocar el nombre de Dios antes del inicio de las clases, en las escuelas primarias, secundarias. Gloria al Señor. En los colegios era una práctica que se llevaba a cabo diariamente en las escuelas públicas. Sin embargo, gloria al Señor, a Satanás no le agrada eso. A Satanás no le agrada el hecho de que se invoque el nombre del Señor. Y en el año 1962 hubo, gloria al Señor, un edicto firmado el 25 de junio de ese tiempo. La Corte Suprema de Justicia firmó un edicto para eliminar ese derecho que tenían los cristianos de invocar el nombre de Dios en las escuelas antes del inicio de cada clase. De ese tiempo han pasado ya 56 años, y si nosotros vemos el deterioro de esta nación en estos 56 años, ha alcanzado proporciones inalcanzables. Gloria al Señor. En la criminalidad, en la violencia, en la degradación, en la depravación también. Y es posible que va a seguir avanzando hacia la destrucción. Llegará un tiempo cuando Estados Unidos ya no será la gran nación, si es que no se vuelven a Dios, si es que no vuelven a sus principios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando se le da la espalda a Dios, cuando se exalta la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios, gloria al Señor, el hombre ha de sufrir las consecuencias, y tarde o temprano esta gran nación tendrá que pagar las consecuencias por su extravío, por haberse alejado de la voluntad del Señor. La pagó el pueblo de Israel. Israel estaba sucumbido. En esta misma historia nosotros encontramos que antes de este episodio, Elías llamó a la sequía. Elías, profeta de Dios, representante de Dios en el pueblo de Israel, el vocero de Dios, el embajador de Dios, habló con Acab y le dijo: vive Jehová, que por mi palabra no va a llover en Israel. De manera que la sequía precede a la apostasía. En el término espiritual, la sequía espiritual, la ausencia de Dios, precede a la apostasía de los pueblos, a la apostasía de las naciones, a la apostasía de los individuos en particular. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es rebelión delante de la presencia del Señor. Es un cambio de actitud, gloria al Señor, no a favor de Dios. Es cuando el hombre, gloria al Señor, procura dejar la verdad de Dios para volverse a las fábulas. Nosotros vemos en nuestro tiempo cómo está floreciendo la apostasía. Pues un poco similar era con el pueblo de Dios, pero a mayor escala, porque este mundo, mucha gente de este mundo nunca ha conocido a Dios, pero Israel, todo el país, toda la nación estaba llamada, porque Dios los eligió de los lomos de Abraham para convertirlos en pueblo suyo. De manera que había sequía, había necesidad, había ausencia de esa lluvia gloriosa que en sentido espiritual representa la palabra de Dios.
Y el pueblo estaba pasando hambre en ese tiempo. Así hay mucha gente en nuestro tiempo, en el tiempo moderno, porque a pesar de que en cualquier parte se predica la palabra del Señor, pero en muchos lugares la palabra de Dios se ha adulterado, la palabra de Dios se ha mezclado, la palabra de Dios se ha unido con las cosas de este mundo, no porque así sea, sino porque los hombres han hecho una mezcla entre lo santo y lo profano. Gloria al Señor. Y se vuelve similar a las verdades de Satanás. La verdad de Satanás tiene un poco de mentira y tiene un poco de verdad. Sin embargo, yo quiero decirle que como cristianos nosotros estamos llamados a buscar a la verdad de Dios, a practicar la verdad de Dios, a vivir en la verdad de Dios, a retener la verdad de Dios en nuestro corazón. Para ello nosotros tenemos el libro de los libros, la palabra del Eterno, que nos muestra su verdad y su voluntad profunda para con nosotros. Alabado el nombre de nuestro Dios. La sequía precede a la apostasía. En el pasaje que nosotros leímos, dice que había una sequía en todo el pueblo de Israel. El resultado, pues, es el hambre. Esto me recuerda la decisión de aquel muchacho, la historia de aquel hijo que cuenta Lucas capítulo 15. Bendito el nombre del Señor, de su versículo 11 en adelante, donde se cuenta la historia de aquel muchacho que quiso vivir lejos de la vigilancia de su padre, lejos del calor del hogar. Y su padre, pues, le dijo: hijo, que Dios te bendiga. Juntó todo lo que le pertenecía y aquel muchacho se fue de casa. Pero dice la escritura que yéndose a vivir a una provincia apartada, malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Y después vino el hambre. Gloria al Señor. El hambre, no tan solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Y el hambre hizo al muchacho recordar: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me estoy muriendo de hambre, deseando comer algarrobas de lo que le servían de alimento a los cerdos, pero nadie le daba. Oh, gloria al Señor. Es triste pensar en el sentido espiritual. Cuánto cristiano comiendo algarrobas, gloria al Señor, cuando hay abundancia de pan en la casa del Padre. Cuánto cristiano deseoso de comer el pan puro que descendió del cielo. Gloria al Señor. Pero hay una buena noticia. Hay lugares donde todavía se predica la palabra verdadera del Señor, el mensaje puro de Jesucristo, y es allí donde nosotros tenemos que acudir. Israel estaba atravesando un momento como un pródigo también, como aquel muchacho atravesando el hambre. Se habían ido de la presencia de Jehová y ahora estaban adorando ídolos, al igual que aquel muchacho estaba sirviéndole a los cerdos. Gloria al nombre del Señor, porque Dios tuvo misericordia, y de esta manera Dios está preparando a Israel para que Israel vuelva de nuevo al hogar paternal. Gloria al Señor. Usted ha leído esa historia. La escritura dice que cuando Elías se encontró con Acab después de muchos años de aquella sequía que casi estaba cumpliendo 3 años, gloria al Señor, la escritura dice que Elías se encuentra con Acab, y cuando Acab lo ve, le dice: eres tú el que está pervirtiendo, el que está destruyendo, el que ha turbado a Israel. Pero Elías le dice sin temor ninguno: no, yo no turbo a Israel, sino que tú y la casa de tu padre son los que turban a Israel. Elías le habló de frente. Gloria al Señor. Acab no tuvo palabras para responderle, pero Elías lo convocó a congregar a todo el pueblo de Israel en la cumbre del monte Carmelo.
Gloria al Señor. Y Acab aceptó el reto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba abocado a adorar a Baal por los consejos, por la influencia que tenía Jezabel y luego la influencia del mismo rey Acab. Todo el pueblo había sucumbido ante la desgracia de la idolatría. Y a pesar de que la idolatría es algo que aparentemente no es dañino, yo quiero decirle que es uno de los pecados más abominables delante de la presencia del Señor. El adorar imágenes, el adorar ídolos, cosas muertas, obras hechas con las manos de los hombres, sabiendo que existe en el cielo un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que tiene todo poder, un Dios que con su gloria, con su poder, con su mano extendió el firmamento, hizo los cielos y la tierra, nos creó a nosotros también. ¿Por qué razón el hombre deja de adorar al Eterno, para quien no hay nada imposible, y se vuelve a la vanidad de las manos? Este pueblo de Israel se había vuelto en pos del verdadero Elohim, el verdadero Adonai, y ahora estaban adorando cosas que no pueden caminar, ni pueden hablar, ni pueden palpar. Aleluya. Pero Elías, un hombre del Señor, los llama para confrontarlos en el monte Carmelo. Y todo el pueblo acudió el día señalado. La escritura dice que Elías le hizo la proposición a los profetas y a Acab. Y les dice: este día Dios ha de probar quién es el verdadero Dios. Que se nos den 2 bueyes, uno para los profetas de Baal y de Acera, y otro buey que me lo den a mí. Y vamos a partirlo en pedazos y lo vamos a colocar en el altar, pero no vamos a poner fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese será nuestro Dios. Amén. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Y se llega el día y están todos congregados en la cumbre del monte Carmelo. Alabado el Señor. Gloria a Dios, para siempre, Señor. Y Elías le dice a los profetas de Baal: como ustedes son más, yo les voy a dar el turno a ustedes, el primer turno. Preparen el buey, córtenlo en pedazos, hagan lo que tienen que hacer e invoquen el nombre de su Dios. Amén. Y aquellas personas, teniendo el respaldo de todo el pueblo, el respaldo del rey, el respaldo de Jezabel, se sentían victoriosos. Y dice la escritura que prepararon todo el sacrificio y no pusieron fuego, y una vez que está preparado empiezan a circular en derredor del holocausto, del sacrificio, a pedirle a Baal que les responda. De más está decirlo que Baal nunca les respondió, y a lo último Elías se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque Elías sabía que Baal jamás le iba a responder. Baal es similar a los dioses de este mundo, a los dioses de los pueblos, a los dioses de las ciudades. ¿Cuántos pueblos, cuántas ciudades, cuántos lugares, villas, poblaciones caen en la maldición de la idolatría, haciendo patrón o jefe a un demonio que se esconde detrás de un ídolo? Gloria al Señor, haciéndolo jefe del pueblo, cuando se puede tener como jefe supremo al Dios eterno, aquel que todo lo puede hacer. Eso es como estar comiendo algarrobas cuando podemos comer un banquete. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos hombres empezaron a lanzar frenéticamente en derredor del sacrificio, y dice que se cortaban, se herían la piel con navajas, con lancetas, y gritaban más fuerte porque Elías se burlaba de ellos y les decía: grítenle más fuerte, porque quizás va de camino, o quizás está meditando, o quizás está dormido y hay que despertarlo. Pero Baal se quedó dormido porque nunca les respondió.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda si alguna vez adoró imágenes que ese muñeco nunca le respondió? Porque es algo muerto. Aleluya. Vomitado terminó. Gloria al Señor. Pero llega el turno del profeta. Cuando se llega el tiempo del profeta, aquellos pararon de gritar y de danzar frenéticamente porque vieron la esperanza perdida. Y así van a terminar todos los que adoran imágenes. Bendito Jesús. Todos los que adoran ídolos, avergonzados delante de la presencia de Dios, sino en esta tierra, en el día final, porque su ídolo no les podrá librar de la ira venidera. Lo único que libra, lo único que protege, lo único que prepara el corazón es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso usted debe de sentirse bienaventurado, dichoso 3 veces, porque el Dios de gloria puso sus ojos sobre usted y le sacó de allí. De lo contrario, nosotros también estaríamos hundidos en esa mentira, en esa farsa, en esa falsedad, confiando en la religión y en la vanidad de un ídolo. Así es, aleluya. Gloria al Señor. Y esto Gloria a Dios. es una prueba irrefutable de lo que le estoy diciendo. Sí, aleluya. Elías dijo a todo el pueblo: acérquense, porque es necesario que la gente se dé cuenta quién es el verdadero Dios. Es necesario que el hombre se entere, gloria al Señor, que esos a los que ellos llaman dioses no son dioses. Pero al que la Biblia le llama Dios es el que creó todo lo que nosotros vemos. Dice la Escritura que todas las cosas visibles e invisibles subsisten porque Él las creó. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al nombre del Señor. En ello estoy incluido, en ello usted está incluido. Nosotros fuimos creados, gloria al Señor, por medio de Cristo, pero fuimos creados para Cristo también. Alabado el nombre de Jesús. Siempre, vive Jesús. Y la Escritura dice que el pueblo se acercó. Y lo primero que Elías hizo, póngale cuidado que aquí viene lo nuestro. Amén. Dice que arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Gloria a Dios. Arregló el altar de Jehová que estaba destruido. ¿Qué significa para el cristiano el hecho de que Elías, antes de ofrecer el sacrificio, arregló el altar? Antes de ofrecer el sacrificio. Como pueblo del Señor, tenemos que entender nosotros que cada uno tiene un altar en el que se le ofrece adoración al Señor, en el que se le ofrece alabanza al Señor, en el que se le ofrece gloria al Señor, en el que se le ofrece la honra, la gloria, el poder, la majestad a nuestro Dios. ¿Cuál es ese altar? Es el corazón nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. La Escritura dice que fue lo primero que hizo el profeta, llamar a la gente para que viera de qué manera él iba a arreglar aquello que estaba destruido. Acab había arruinado, gloria al Señor, porque él era el rey y predominaba la religión estatal. En ese tiempo el pueblo no tenía la facultad de ir a adorar hasta Jerusalén. Entonces se habían visto obligados a edificar altar en el monte Carmelo, pero también Acab había tratado de destruirlo. Hasta este punto Acab tipifica a Satanás. ¿Cuántas veces también Satanás ha tratado de arruinar el altar de tu corazón? Aquel que has tratado de edificar, de levantar, y el enemigo ha venido con el propósito de arruinarlo. Y si lo hubiese logrado, esta es la noche cuando nosotros podemos restaurar ese altar para presentar
presentar ofrenda delante del Señor nuestro Dios. Gloria a Jesús. Arregló el altar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que arreglar aquellas cosas que nos impiden acercarnos al Señor. El tiempo avanza. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo segundo que hizo Elías? Dice que una vez que hubo arreglado el altar, preparó todo. Dice que mandó cavar una zanja en derredor del altar. ¿Qué significa el hecho de que Elías haya mandado a cavar una zanja dividiendo aquella parte con esta parte donde estaba el altar? Eso demuestra la separación que hay entre lo santo y lo profano. La institución de la iglesia del Señor no puede estar unida con las instituciones de este mundo. La iglesia del Señor tiene que saber que hay una marcada diferencia entre el mundo y la iglesia. El cristianismo no se puede casar con el mundo y el mundo no se puede casar con la iglesia, porque esta unión sería abominable. Hablo en el sentido espiritual. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos reclama santo para Él, separados para Él. La Escritura dice: sé santo porque yo soy santo como pueblo del Señor. Nosotros estamos llamados a vivir para el Señor. El mundo que haga ya lo que quiere hacer el mundo, pero aquí yo voy a hacer lo que la palabra del Señor me manda, lo que la palabra del Señor me ordena, y voy a vivir así como ella me ordena. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque no podemos nosotros caminar en la dirección que el mundo camina. No podemos nosotros. Dios ha llamado al pueblo, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a mezclar con las cosas de este mundo? La palabra de Dios nos manda a decir que nos despojemos de todas las cosas de esta tierra para vivir limpia y puramente delante de la presencia del Señor, porque no podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. No podemos servir al mundo y servirle a Dios. Dios no se conforma con mitades. Dios quiere todo o nada. Bendito el nombre del Señor. Y yo sé que esta palabra no es fácil, pero es necesaria para mí, porque mi aspiración no es sombrear en esta tierra. Mi aspiración es salir al cielo, es entrar en las moradas gloriosas de nuestro Señor, y para ello yo tengo que tener una renuncia total y completa de las cosas que hay en este mundo y decidirme a vivir para el Señor. No hay otra forma de ir al cielo. Sí, amén. No hay. No podemos mezclar las cosas del mundo. Muchos pueden decir: bueno, no es para tanto, hermano. Pero el día que la gente se presente delante del Señor, deseará haber escuchado esta palabra. Porque si los mensajes que oyeron nunca les advirtieron de lo horrendo que es caer en manos de un Dios vivo, se lamentarán. Gloria a Dios. Gloria al Señor. División, separación del mundo. La iglesia es una institución que debe de guardarse para el Señor. Gloria al Señor. Cortó la leña y la puso sobre el altar. Cortó la leña tipifica la cruz de Cristo. No puede haber adoración sin la cruz de Cristo, sin recordar lo que sucedió en la cruz. No puede haber un cristiano si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario.
No hay iglesia sin la cruz de Cristo. No quiero decir que vamos a adorar la cruz. No me malinterprete. Estoy hablando de que si Cristo no muere en la cruz del Calvario, nosotros no tuviésemos esperanza, y que por esa cruz nosotros vamos a encontrarnos con Cristo Jesús, porque allí Dios dio la vida, Cristo dio la vida, Cristo derramó su sangre, Cristo lo entregó todo. En esa cruz Él clamó: consumado es. En esa cruz Él experimentó el dolor de la separación, cuando el pecado de todo el mundo cayó sobre de Él, y los ojos del Eterno, gloria al Señor, no pudieron posarse sobre su Hijo, cubierto por el pecado nuestro. Tuvo que apartar, y Cristo sintió la soledad, y Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Gloria a Jesús. Elías puso la leña, símbolo de la cruz. Después la escritura dice que Elías partió el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Gloria al Señor. ¿Qué significa el buey partido en pedazos? Significa el cuerpo de Cristo, mutilado por nosotros, molido por nuestros pecados, dice Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, fui yo, fue mi culpa la que condujo a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Fui yo el que lo clavó, fui yo el que lo denostó, fui yo el que lo despreció, fui yo el que lo escupió. Fue mi culpa. Él murió en mi lugar allá en el Calvario para darme vida y para darle vida a usted también. Usted estaba allí, gloria al Señor, también con los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Ellos eran la representación del mundo ingrato que no quiere oír la voz de Dios. Dios, aleluya. Y Cristo, en su amor, en su misericordia, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La palabra del Señor nos dice que Elías partió el buey, y este buey partido en pedazos, su sangre se derramó en la madera, cayó en el altar como la sangre de Cristo. Ensangrentó todo el palo vertical y los brazos horizontales de la cruz donde Él estaba padeciendo. Gloria al Señor. Su sangre fue derramada allí por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Gloria a Dios, aleluya. Ya estoy para terminar. Gloria al Señor. Hasta entonces Elías estaba listo para elevar su oración. Aleluya. Mire, examinamos los pasos. Primero, preparó el altar que estaba arruinado. El pensamiento o el tema de esta noche es: arregla tu altar. Gloria al Señor. Yo no necesito que usted me diga cómo está su altar, porque usted lo sabe. Usted sabe cómo está su altar. Pero esta noche el llamado es a que nosotros lo arreglemos, si es que se ha arruinado, por la razón que sea. El llamado es arreglar el altar del Señor, en el que le ofrecemos sacrificio y alabanza a nuestro Dios. Y cuando todo estuvo listo, gloria al Señor, el altar estaba arreglado, la leña sobre el altar, el buey partido en pedazos, el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor lo llevaron a la cumbre del monte de la calavera, el altar de Dios, y arreglaron todo para levantarlo en una cruz, señal de la madera. Gloria al nombre de Jesús. Y partieron no el buey, sino el cuerpo de Cristo.
Bendito el nombre del Señor. El sacrificio estaba siendo ofrecido al Dios eterno, y cuando Dios se complació en él, entonces el Hijo dijo: gloria al Señor, consumado. Que fue el grito de victoria que Elías también pudo haber elevado cuando oró aquella corta oración, pero ya Dios se había complacido, porque Elías había seguido los parámetros de la palabra del Señor, y ahora estaba ofreciendo un sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese momento él eleva la oración, y aquel que tiene oídos para oír escuchó desde el tercer cielo la oración del profeta Elías, del profeta de Dios, y desde allá de las alturas del tercer cielo, desde su trono glorioso, Dios el Todopoderoso envía fuego que no se detuvo, no se apagó en el segundo cielo, en el primer cielo, y vino hasta la cumbre del monte Carmelo, y dice la escritura que consumió el sacrificio, el buey en pedazos, quemó la leña, quemó las piedras, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya, Dios, aleluya. ¿Cómo está su altar? Gloria a Dios, aleluya, Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no lo arreglamos? Dios es bueno Amén, gloria a Dios. con nosotros. Aleluya. Yo quiero pedirle que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Yo no conozco su vida, pero yo deseo que usted personalmente examine cómo está su altar. Gloria a Dios, aleluya. Examine cómo está su altar. Si está listo para presentar el sacrificio, y si no, hay tiempo para arreglarlo todavía. Este mensaje es profundo, pero el tiempo se acabó. Yo quiero invitarlo a darle gracias a Dios esta noche. Primero, porque en su misericordia nos escogió para que seamos su pueblo. Pero mi deseo es que no seamos solamente de los llamados, sino también de los escogidos del Señor. Yo le voy a invitar a cerrar sus ojos y a decirle al Señor que nos ayude, que prepare nuestras vidas, pero que nos permita también hacer nuestra parte, reparar aquellas cosas que usted sabe que no están bien en su vida. Eso significa reparar el altar. Aquellas cosas que usted sabe que le estorban en su vida espiritual, pero que están allí. Quizás usted no tenga fuerza para deshacerse de ellas, pero tenemos un Dios que tiene todo el poder para ayudarnos. ¿Qué tal si hacemos un autoexamen y busquemos dentro de nosotros qué es lo que nos impide presentarnos libremente delante del Señor? Y pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza y la capacidad para preparar, para arreglar aquello que está arruinado. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor.